Amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar en minutos con el exministro de Defensa, exministro de Cultura, además Jorge Nieto Montesinos. Nos sorprende, a propósito pues del desarrollo del debate político en el país, el anuncio de la Comisión de Fiscalización. Esto lo ha confirmado el presidente de este grupo de trabajo, Luis López Vilela, a las 7:30 de la noche aproximadamente, que el presidente Martín Vizcarra será citado pues al grupo de fiscalización a propósito de lo que significa en buena medida una reapertura del caso Chinchero por la denuncia que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, ha interpuesto contra el exministro de Economía, Alfredo Torne. Esta denuncia está planteada por recordarán ustedes este audio que dio a conocer en su momento el ex contralor destituido, ¿no? Eventualmente Edgar Alarcón, recordamos por hechos de corrupción, entre otras cosas dentro de su gestión, dentro del trabajo que realizó en la Contraloría. Entonces están acusando a Torne de haber condicionado supuestamente pliegos presupuestales para la Contraloría, digamos, por el hecho de que le den luz verde a Chinchero. Al final se fue el señor Alarcón y el propio señor Vizcarra, en ese momento, ministro de Transportes y Comunicaciones, terminó renunciando al cargo ese mismo mes, ese mismo mayo de 2017. Y ahora la Comisión de Fiscalización anuncia que el presidente, pues Vizcarra, el actual presidente Vizcarra, será citado. Jorge Nieto, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros, un gusto verlo. Hola Enrique, muchas gracias por la invitación. Poniendo, mencionando esta noticia como pie para esta conversación, porque pues esto nos dice hacia dónde va a ir este tema, ¿no? Evidentemente, yo no sé si es un distractor, la politización completa de este conflicto, si podemos llamarlo así, entre el Ejecutivo y la Fiscalía, que pasa evidentemente por el Congreso y que muchos consideran a Chávarri como un actor funcional para la mayoría parlamentaria, termina pues ahora entramos otra vez, el pollo a la brasa comienza a dar vueltas, ¿no? Y lo más cómodo para de repente entorpecer todos los procesos de reforma que tendría que tener el país es tener pues al presidente sentadito en comisiones parlamentarias. ¿Qué opina al respecto? Bueno, nunca hemos estado más cerca de una reforma en el Poder Judicial hecha por los distintos líderes políticos y sus partidos, sus representaciones parlamentarias, y nunca hemos estado más cerca de una reforma política que discuta temas medulares de nuestra arquitectura constitucional. La oportunidad no se debe perder. Y sin embargo, este hecho, como varios otros que han ocurrido, lo que nos dice es que nuestra clase política no quiere discutir ni la reforma judicial ni la reforma política. Hoy, como varias veces en el pasado, en esta última década, hemos tenido recursos enormes para poder fincar esos recursos y ese excedente en desarrollo, y sin embargo tampoco lo hemos hecho. Nuevamente tenemos una élite política que está por debajo de las necesidades y de las posibilidades del país, porque no solamente son las inmensas necesidades que vemos cada vez que nos enteramos lo que pasa en un pueblo alejado de la sierra o de la selva o de la costa, sino también las enormes posibilidades que el país tiene para desarrollarse en infinidad de posibles proyectos de cara a la economía del conocimiento. ¿Es coherente ante la posición de Keiko Fujimori de anteponer esas necesidades que usted menciona como mucho más urgentes a lo que deberían ser las reformas políticas o judiciales? Si quisiéramos mirarlo emparentándolo con un debate consistente y serio en el mundo, uno podría jugar con la idea de la vieja dicotomía entre la perestroika y el glasnost. O hacemos reforma económica o hacemos reforma política. Pero en realidad seríamos un poco excesivos si hiciéramos esa comparación, porque lo que la señora Fujimori puso en su mensaje, en un mensaje de YouTube a la nación, y luego ha corregido parcialmente en El Comercio, pero claramente el primer mensaje en ese videomensaje, ¿no? videomensaje era: la democracia no se come.
Necesitamos los temas que son urgentes, hay temas que no son urgentes. Muy fujimorista. O necesitamos los sustantivos. Muy fujimorista clásico, ¿no? Pero esa idea tiene una vieja tradición en América Latina. Digo, aquí era Odría, en México era Porfirio Díaz, en otros lugares tenía otros nombres, pero en realidad era la vieja idea de que pues la democracia no importa. Y además el pueblo peruano es inmaduro para la democracia, lo acaba de decir un destacado intelectual, cuidado con el referéndum, cuidado con consultar a la gente. El Perú no es Suiza, no estamos maduros para eso. Y yo creo que esa idea autoritaria es muy criticable en el mensaje de la señora Fujimori y no me parece que haya que contraponer construcción de instituciones con solución de problemas urgentes para la población. Actividades complementarias y urgentes ambas. En el tablero político, si es que hablamos, usted conoce muy bien a los actores, conoce mucho al presidente de la República, ha trabajado con él y sabe muy bien, porque usted renuncia al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski por la forma, dijo usted, en la que se dio el indulto. No necesariamente por el fondo, sino por la forma y la oportunidad. Muchos pensaron así, incluso lo dice así el actual premier César Villanueva. Es decir, Kuczynski perdió una base que él pensaba que no era importante. Claramente, y pensó que pues en automático, digamos, el fujimorismo le iba a agradecer el gesto. No pasó ni lo uno ni lo otro. Vizcarra, ¿cómo debe posicionarse ahora? Se dijo en un principio que Vizcarra fue demasiado concesivo con el fujimorismo y ahora esta embalada en las encuestas viene por el lado de decir hasta aquí nomás y claro, tener al Congreso como una suerte pues de referente para poder levantar este apoyo popular. ¿Cómo debería comportarse Vizcarra de aquí en adelante? Una acotación chiquita sobre la anterior, aunque ya no quiero hacer arqueología política. En la carta en la que le coloqué mi renuncia al presidente Kuczynski, yo le decía, ni es el tiempo ni es la forma. Y agregaba, en política el tiempo lo es todo. Claro, por supuesto. Y en política la forma es fondo. Así es. No es un tema banal. Así es, así es. Voy a su pregunta. No sé qué es lo que, digamos, qué es lo que el presidente Vizcarra debería hacer. Pues si fuera su asesor, como lo he sido en otras épocas, se lo diría, pero yo... Juguemos un poquito al asesor. Más bien, digamos, qué es lo que necesita la sociedad peruana. Lo que necesitamos es debate político. Colocar los temas que ha colocado el presidente y discutirlos. Pero el fujimorismo no lo va a hacer, pues. Ni lo está haciendo el fujimorismo, ni lo está haciendo el gobierno. Ojo. No veo salir a los voceros del gobierno a discutir las bondades de las propuestas, tanto judicial, la reforma judicial como la reforma política. Hemos tenido aquí al viceministro de Justicia hace un par de días, pero es cierto, son voces tímidas y deberíamos tener al ministro de Justicia permanentemente. Y en una Casi conversación días, anterior he convocado a que la sociedad, a que las universidades, las facultades de Derecho, de Ciencia Política, de Gobernabilidad, algo se ha hecho en una universidad que tiene un instituto de gobernabilidad, lo hagan. Yo he tenido recientemente una conversación con el rector de la Universidad Mayor de San Marcos, con el cual estamos viendo la posibilidad de lanzar una rueda de debate sobre este tema. ¿Verdad, no? O sea, la academia debería estar mucho más presente. Y es la cierto, academia... Alguna paradoja tiene que Alan García sea el que organiza el foro al que usted menciona. La academia, Enrique, y los jóvenes, porque ya sabemos que tenemos una clase política con falencia. Bueno, ¿de dónde van a salir quienes los suplan? Son los jóvenes, los que tienen que entrar a la discusión, los que tienen que dar su voz sobre este tema, los que tienen que organizarse, los que tienen que hacer sus primeros o segundos o terceros pininos en la acción política. Y yo les invito, los convoco, tienen que hacerlo, tienen que hacerse cargo del país. Una generación que quiera hacer política y que quiera conducir el país no pide permiso, se hace de él. Y se hace de él con acciones. Y creo que todos debemos colaborar a esas acciones. Hacerse cargo del país, ese es un concepto interesante. Insisto, Vizcarra debería, digamos, en un principio de estrategia política, debería extremar la tensión con el fujimorismo, o lo que él tiene que buscar, insistir y volver y repetir es ese diálogo que ahora muchos voceros fujimoristas pues le ofrecen. No le digo, ahora siéntese usted a conversar, ¿no? Después de que ya le revelaron todas sus reuniones antes y después de la vacancia, qué sé yo, ¿no? Y toda esta indiscreción política, dicen, bueno, no, pero ahora siéntese. Y estamos en este plan pues desde que comenzó el gobierno de Kuczynski, ¿no? No quiero ser ni pesimista ni cínico, pero ¿qué le toca, insisto, qué le tocaría hacer al presidente en términos de esta
ubicación política, este posicionamiento, para llevar a cabo las reformas, digo. Hacer política. Hacer política. Lo que tiene que hacer es hacer política. Eso es lo que tiene que hacer. Como todos los demás actores, y hacer una política desde una dimensión estatal. Tenemos la necesidad de una reforma judicial y tenemos la posibilidad de entrarle a 2 o 3 temas medulares de una reforma política. ¿Qué están esperando? Porque seguimos discutiendo los laterales, la metodología. Y yo entiendo que el fujimorismo hable ahora de diálogo cuando durante año y medio nos restregó su mayoría. La mayoría se acata. Pero claro, lo entiendo porque el presidente con la convocatoria al referéndum lo que le ha dicho al Congreso es, oye, efectivamente tú eres una asamblea, pero yo te estoy pidiendo que convoques a una asamblea más grande, la asamblea de la nación peruana a través de sus ciudadanos convocados en referéndum. Muy bien, pues, ¿qué tenemos que decirle a esa asamblea de la nación peruana? Tenemos que convencerla de que las propuestas son mejores y de la deliberación pública saldrá una mejor iniciativa de preguntas para el referéndum. ¿Debería estar hablando Vizcarra con los altos representantes de algunas tiendas políticas? Se lo pregunto porque anoche estuvo aquí Verónica Mendoza, e independientemente de los temas ideológicos, que siempre son pues, muy interesantes y hay evidentes pues, diferencias para muchos con Verónica Mendoza, ella ha sido, pero recalcitrante en decir que el referéndum debe hacerse este año. Y es un cierrafilas importantísimo, y yo no sé, es un ejemplo, yo no sé si el gobierno está escuchando esas voces, ¿no? Y las está de alguna manera incorporando, aprovechando. ¿Deberíamos ver a estas personas en Palacio de Gobierno de repente conversando con el presidente? Tiene que hacer política. ¿Hacer política qué cosa es? Entre otras cosas, es hablar. Es conversar con los distintos líderes políticos, es escuchar. No por gusto tenemos 2 orejas y una sola boca, es escuchar también al otro y construir juntos salidas razonables. La democracia y la deliberación democrática nunca sabe cuál es la verdad a la que va a arribar, porque tú piensas de una manera, el otro piensa de otra, yo pienso de una distinta. En el debate y la deliberación pública encontramos verdades socialmente admitidas. No es la ciencia. En la ciencia hay una verdad, pero en la política la verdad se construye. ¿Es posible construir entonces ese diálogo con Keiko Fujimori? Se lo pregunto además porque según lo que me han comentado, esa segunda reunión entre el presidente Vizcarra y Keiko Fujimori a fines de junio terminó muy mal. Y hemos sabido, por ejemplo, que con Kuczynski, que de repente tenía menos herramientas, ¿no?, para poder establecer estos diálogos, la cosa tampoco caminó. ¿Es posible establecer ese diálogo? En la medida en que establezcan un diálogo con la sociedad, con los electores, con los ciudadanos, con los jóvenes, yo quiero ver qué político se resiste a no entrar a ese debate público nacional. Hay propuestas o hay temas colocados por el presidente en la reforma judicial, generalmente son bastante consistentes. Yo digo que a las propuestas de reforma en el Poder Judicial que heredan los trabajos de la vieja Seriajus y los trabajos más recientes que tomaron aquellos y los corrigieron del Acuerdo Nacional por la Justicia, allí hay una propuesta razonable y consistente. La parte política de la reforma política es menos, no es tan buena. No es tan buena. No es tan buena. No es tan pero buena. entonces, pero hay que hacerla igual. ¿Para qué estamos nosotros? Para mejorar sobre los temas que se han planteado esa propuesta de reforma y llegar a una consulta en donde la gente tenga claro qué es lo que tiene que decidir. ¿Bicameralidad, sí o no? Yo pienso que sí, a la luz de lo que ha sido el funcionamiento de un Congreso unicameral, que no ha sido todo lo eficiente que debería haber sido. Por ser diplomático. 130, yo creo que no. Allí se han atado a una cifra pensando que la mayoría de la población no quiere gastar un centavo más en el que son una especie de mal necesario en el Congreso. Pero el Congreso ha aumentado su presupuesto del 2006 al 2017-18, ha aumentado significativamente su presupuesto. Y son el mismo número de congresistas. Y es el mismo número de congresistas. O sea, que si queremos hacer ahorros, no están ahí. Y en última instancia, pienso yo, si uno quiere democracia y si uno quiere política de calidad, tiene que invertir. Ahí hay un tema discutido. Financiamiento de partidos. Que es el otro tema que colocó el presidente. Eso, el tema de publicidad electoral. Usted conoce bien el caso de México. O sea, hay temas que discutir y no los estamos discutiendo tampoco. Yo tengo un punto de vista sobre eso. Yo soy partidario firme del financiamiento público de los partidos y del establecimiento de franjas electorales con claridad en las campañas electorales. O, en su defecto, si vamos a comprar la señal pública que está concesionada, pues que lo haga un solo comprador.
Todos los partidos compran a través del Jurado Nacional de Elecciones o de la OMPE o del organismo que decidamos. Esta es una ley más un solo comprador. Esa es una ley más inteligente que la prohibición de publicidad estatal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sería una ley más... Lo que tenemos que hacer es regular eso. Y al mismo tiempo hay un tema medular en este tema del financiamiento de los partidos, que es cuidar el ingreso del dinero de origen delictivo en la política. Que también está planteado en el referéndum. No solamente está planteado en el referéndum, está en el Congreso. Sabemos que hay varios congresistas que vienen de ese origen. No diré nombres porque para eso se requiere una investigación judicial, pero sabemos que tenemos un problema y si nos proyectamos a los gobiernos regionales y a las alcaldías también. Pero ellos no se van a reformar, pues. Los congresistas no se van a reformar. Pero en la medida en que los líderes políticos interpelemos a la sociedad, nos dirijamos a ella, expliquemos nuestras razones y la convoquemos a movilizarse políticamente para producir esa reforma, lo cual es magnífico, eso va a ocurrir. Y quienes se resistan serán arrasados por la ola. La crisis en nuestra política, para ir ya redondeando porque se nos acaba el tiempo, la crisis en nuestra política está expresada en esta campaña municipal electoral con tan poca vida de un lado, pero con este desborde de candidatos, esta porquería de publicidad que vemos en la calle, que es parte de lo que estamos conversando. ¿La crisis se expresa ahí? Bueno, lo que vamos a ver, creo yo, además de lo que ya hemos visto, que es una multiplicación enorme de candidaturas y de partidos, y además de lo que ya ha ocurrido, que es un criterio de selección con base en la capacidad que uno tiene de aportar a la campaña, puesto en la mejor de las versiones, es decir, finalmente es la capacidad de dinero la que permite estar o no estar en las listas. Además de eso, lo que vamos a ver, creo yo, y es un pronóstico, lo veremos en octubre, es elecciones provinciales y distritales de alcaldías muy debilitadas, con porcentajes muy precarios, con prácticamente el 70 o el 80% de los votos en otras listas y no en la ganadora, y probablemente entre 15 y 20 gobiernos regionales que van a tener que ir a la segunda vuelta, con todos los problemas de legitimidad que eso supone. Esa situación, ¿qué nos dice? Que necesitamos mucho más hacer política. Y en este caso puntual del país, mirando o escuchando los audios y tomando en cuenta la tradición reciente de corrupción que hay en el país, necesitamos que la gente honesta, no importa de qué partido, no importa si es de la derecha, del centro, de la izquierda, la gente honesta se coaligue en un pacto de los justos porque necesitamos limpiar nuestra vida pública. Y el principal ingrediente para limpiar esa vida pública es la movilización de los más jóvenes. Interesantísimo. Jóvenes y necesitamos política. Probablemente dos puntos que no están siendo tocados como se debería. Gracias, Jorge Nieto. Un gusto verlo después de un tiempo. Vamos a una pausa. Hay un decreto que se ha emitido para penalizar la corrupción entre privados. Eso es realmente novedoso. Y vamos a tener una conversación al respecto luego de esta pausa. No se vayan.